Cuando termine Natalia su presentación, se contempla un espacio de preguntas, no sé si habrá respuestas, pero preguntas. Así que los invito a hacerlas por escrito y después las leemos y se las pasamos al panel. Natalia. Bueno, buenas tardes. Gracias por escucharnos, quedarse hasta esta hora. Bueno, yo soy Natalia Hopkins, soy gerente externa de Glaciar Pesquera, del área de responsabilidad social empresaria. Conozco a Gustavo de hace unos 4 o 5 años, cuando tuvimos nuestros primeros encuentros de Fortalecerse, y en esas primeras conversaciones encontramos que, como empresas incluso, teníamos en común una serie no solo de valores, sino de enfoques en la estrategia de inversión social privada. El tema de la inclusión de jóvenes en vulnerabilidad social fue uno de los temas. Y en la conversación salió que, es más, habíamos tenido ambos vinculación o conversaciones con SEAS. Así que ese fue un poco también uno de los primeros hallazgos que nos encontramos con este compartir con otros empresarios de la ciudad. Y qué estaba haciendo cada uno era encontrarse con que en realidad también compartíamos conversaciones y enfoques, e incluso compartíamos organizaciones con las que estábamos trabajando. Glaciar Pesquera es una pesquera, obviamente, de Mar del Plata, que si bien tiene las oficinas comerciales aquí, los barcos entran en Tierra del Fuego. Son barcos factoría, con lo cual no hay planta en el puerto, sino que todo se procesa dentro del barco, y nuestros tripulantes, que se reparten en 2 barcos, son aproximadamente unas 120 personas. Como el modelo de negocio de una pesquera factoría no posibilita la idea inicial era poder hacer un voluntariado, pero realmente por nuestra industria es muy difícil que los voluntarios que se embarcan y están 90 días en alta mar participen de un esquema de voluntariado tradicional como el que contó recién Gustavo. Nuestra idea era así enmarcar todo lo que sería la acción social de la empresa en un eje, es decir, no ampliarlo tampoco. En realidad es un poco más amplio que el que planteó Gustavo en Open Sports, pero eso también se da por la coincidencia en el momento en el que esto se definió. Glaciar Pesquera es una empresa que surge en 1995 y para el año para el año 2001 ya había desarrollado y había crecido muy bien como organización, y la dirección de la empresa vio como una situación dicotómica muy marcada entre cómo estaban ellos desarrollando el negocio en Mar del Plata y lo que estaba sucediendo 2001-2002 en la ciudad en particular. Ese fue un poco el escenario en el que el marco de la inversión social privada se termina de definir. Ese marco de inversión social privada tenía que ver con generar oportunidades de trabajo, la oferta de salud a sectores vulnerables y obviamente la inclusión educativa. Ya a partir de 2002 en adelante empiezan a surgir en Argentina incluso muchas organizaciones de la sociedad civil que empezaron a tratar de atender o paliar esta situación. Surgen los bancos de alimentos, surgen las organizaciones que apuntaron a tratar de lograr la terminalidad educativa de los chicos, y bueno, empieza a acrecentarse y a potenciarse el desempleo sobre todo de los jóvenes. Ese fue el tema, el desempleo joven, el que en definitiva terminó de acercarnos, o incluso fue un eje común en el que muchas de las empresas que hoy conformamos Fortalecerse empezamos a encontrar que sobre ese tema en algún momento del desarrollo de sus estrategias de inversión social privada habían estado trabajando. La empresa definió en el año 2004, que fue cuando yo me incorporé al proyecto de Glaciar Pesquera, definió justamente un marco estratégico. No se quería dar respuesta en forma automática a la demanda, es un poco el planteo que hacía Carlos al principio, es decir, no una asistencia totalmente azarosa ni sin un orden, sino justamente a tratar de enmarcarla. Entonces, en principio, lo que nosotros establecimos fue que íbamos a escuchar propuestas de organizaciones de la sociedad civil, pero también del sector académico. Muchos de los proyectos en realidad vinieron directamente de la mano de la universidad, que tuvieran que ver con proyectos vinculados con educación, con generación de oportunidades de trabajo
Y también, digamos, a la larga también con temas que estuvieran vinculados con salud. El tema es que cuando los proyectos venían de la parte académica, a veces tenían una imbricación en áreas, incluso articulación entre distintas facultades, que hacía que a veces fuera muy difícil discernir, bueno, ¿pero esto es de salud o es de trabajo o es de ambos? Es así que en realidad, digamos, nosotros firmamos un acuerdo marco con la Universidad Nacional de Mar del Plata y empezamos después a firmar acuerdos con distintas facultades, primero escuchando proyectos de docentes o de equipos de extensión universitaria que tenían proyectos diversos, por ejemplo, el proyecto de agrarias, que fue uno de los primeros que desarrollamos. Era un proyecto que partía de una situación de desocupación de lo que serían los vecinos del conurbano marplatense, no solo desocupación, sino ocupación del espacio en forma precaria, es decir, eran barrios periféricos en los que en realidad la gente vivía en situación de casilla, y al mismo tiempo un desarraigo, porque en muchos casos eran migrantes internos de Argentina, y sumado a eso también todo lo que sería la ausencia completa de los servicios de salud. Este en principio sería el programa testigo que dio inicio a toda una serie de otros proyectos que integraron el programa de inversión social privada de Glaciar Pesquera. Este programa se llamó Programa de Autoproducción de Alimentos, que es con Ciencias Agrarias. Después también tuvimos un proyecto de salud con la Facultad de Psicología, que duró un tiempo y después se discontinuó. Después les explicaré las razones si quieren en las preguntas. Tenemos también un proyecto con la Facultad de Arquitectura, de hábitat, pero muy vinculado con la parte de salud también. Y también articulamos con organizaciones de la sociedad civil, como comentamos al principio, tenemos unos proyectos de educación y sobre todo de empleabilidad con CEAS, y buscamos justamente en la articulación con otras empresas ver en qué medida nuestras propias redes internas, las redes de contactos que hemos desarrollado en estos... Glaciar Pesquera cumple este año 20 años. Y los programas comenzaron en el 2004, con lo cual también tenemos como un cierto recorrido en este tema. Lo que buscamos es que todo nuestro camino que recorrimos, en realidad, digamos, pueda servir de ejemplo, de puente, para que podamos articular con otras empresas y que otras empresas que no han empezado en esto todavía sepan que hay colegas empresarios que son empresas chicas que también empezaron por ahí con algo muy chiquito, muy incipiente, pero que se puede ir escalando y desarrollando. No les diría que dentro de los arquetipos que comentó Jacqueline, no estamos en el celeste, no estamos en el delfín, ni tampoco estamos en el verde. Yo diría que estamos un poco en el medio. No queremos delegar completamente lo que sería la gestión del programa de inversión social privada en terceros, sino que realmente queremos involucrarnos y mantener un vínculo y una relación, no solo con la universidad, sino con las organizaciones con las que nos vinculamos. No es que perdemos el contacto completamente, sino que tratamos también de ampliar las articulaciones que nosotros podemos generar. Es decir, este punto que marcaba Jacqueline de la articulación, de este lenguaje desde la responsabilidad social privada, que es un poco justamente desde el lugar donde nosotros hablamos en Glaciar Pesquera. La búsqueda de la articulación público-privada fue uno de los desafíos que nos planteamos incluso a nivel de la dirección. Esto queríamos ponerlo como meta. En lo posible tratar siempre de generar las articulaciones. Y la articulación más difícil siempre es no solo trabajar con pares empresarios, sino trabajar con el Estado. Tratar de trabajar con el Estado. En la figura del Estado que podamos. En nuestro caso, nosotros encontramos la articulación con la Universidad Nacional, una de las mejores articulaciones. No obstante, por ejemplo, en Tierra del Fuego, sí tratamos de establecer un vínculo público-privado con el gobierno de Tierra del Fuego. Y por varios años desarrollamos proyectos, incluso en articulación con el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego. Esto es un desafío, es difícil trabajar, sobre todo porque las dimensiones son enormes, la escalabilidad que tiene el Estado no la tiene una empresa privada. Pero el desafío está en tratar de superar un poco los temores y los preconceptos que uno puede tener respecto del rol de cada uno y tratar de apuntar a lo que planteó Carlos en su cuadro de doble entrada. El punto final es el sujeto autónomo, es el sujeto que realmente, digamos, se han roto las inequidades y uno pudo realmente dejar instalada
la capacidad para que el otro se autodesarrolle. Y partiendo incluso de la asistencia, llegar a ese punto me parece que debe ser una meta a la que todos deberíamos poder aspirar. Bueno, gracias.